Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Brujín Habaín, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, amigas, Ajim Ajayot, Javerí Javerot, nuevamente dos parashot. Esta semana, dos parashot, la parashá número 29 y la parashá seguida de 30, el número 30, aleluya. Tenemos la parashot Ajareimot, Ajareimot y Kedoshim, como ustedes pueden observar en las pantallas. Encontramos al lado derecho, encontramos la primera parasha en hebreo, Ajareimot, que se compone de las letras Aleph, Het, Resh, Yod. Y aparte tenemos Mot, Mem, Vav, Tav, Ajarei, Mot, Ajarei, Mot. Aleluya, esta parasha va desde el 16 en Vayikra, ¿sí? El libro de Vayikra, estamos viendo el libro de Vayikra y va desde el 16:1, pónganle cuidado porque aquí hay dos parashot, hasta el 18:30, 18:30, ¿ok? Y la parasha Kedoshim, este año se ven dos porque no es un año bisiesto. Recordemos que cuando el año es bisiesto, entonces se ven por separados. Recordamos el año pasado, tuvimos año bisiesto, entonces una semana se vería Ahareimot y la próxima semana se vería Kedoshim. Pero en este año van juntas, dos parashot, dos porciones. Aleluya, bendito sea el abacados. Y la parasha Kedoshim, que se compone de la letra Kuf, como ustedes pueden observar la segunda palabra en rojo y negro, la letra Kuf, la letra Dalet, la letra Shin y la letra Yod, y terminando con la letra Mem Sofit o la letra Mem final. Aleluya. Estas palabras entonces significa Ahareimot es después de la muerte. ¿Después de la muerte de quién? Pues hace referencia a la muerte de los hijos de Aarón, el sumo Cohen, el Cohen Gadol. ¿Cierto? Que vamos a ver eso un poquito para recordar. Y la palabra Kedoshim significa apartados, santos, ¿ok? Bendito sea el Abacados por estas hermosas parashot que vamos a ver el día de hoy. Así que le invito, mi amigo amado, amada, que se ponga cómoda, ponga su cuaderno, su Biblia y estudiemos juntos para crecer de acuerdo a la estatura del varón perfecto. Bendito sea el abacados. Vamos a hacer la gematría de la palabra Ajareimot. Ajareimot se compone entonces ustedes allí en su pantalla. La primera palabra en rojo y negro, Ajareimot, tiene los valores numéricos de 1 para Aleph, 8 para Het, 200 para Resh, 10 para Yod. Y Mot, 40 para Mem, 6 para Vav, 400 para Tav. Esto nos da un valor total de, eh, nos da un valor total de 665, ¿sí? Las dos palabras suman 665, que cuando aplicamos Mishpar Katán nos reduce a 17. 17, seguimos aplicando Mishpar Katán y nos da 7 más 1 es igual a 8. Hay algo interesante en esto. El 8 lo vimos en la parashá Shmini, el día octavo. Tenemos entonces que el 8 hace referencia a ese día octavo. Recordemos la fiesta de Sukkot, que hay un día más. Ese día más es el octavo, que hace referencia a la eternidad, al reinado del Eterno por siempre, ¿sí? El infinito. Aleluya. Bendito sea el abacados. Entonces el 8 es el valor numérico de la letra, en el Aleph Bet, de la letra Het, que es la segunda letra de la palabra Ajarei, con ese sonido gutural de atrás de la garganta, ¿cierto? Como si estuviéramos desgarrando Ajarei. Y la segunda letra después de la Aleph, entonces esa es la Het. Se compone de dos letras previas que son la Zain y la Vav. Sabemos que el Aleph Bet se componen de las mismas letras, ellas mismas se forman. Esto es algo espectacular, esto es algo poderoso que el Eterno en su sabiduría, pues mezcló todas las letras entre sí mismas para darle un significado y darle algo perfecto, algo poderoso que no sucede en otro tipo de lenguajes, amados hermanos. Entonces, vemos que la letra Het representa en el paleohebreo un muro,
un muro, mi amado. Eso nos quiere decir algo a nosotros, que ese muro de contención es lo que el Eterno crea para nosotros, para cuidarnos, protegernos, lo que está haciendo el Eterno a través de estas parashot y especialmente en este libro de Levítico, que debería ser el primero que nosotros deberíamos entrar a estudiar y perfeccionar en su estudio, para nosotros así de esa manera dedicarnos completamente a una vida de servicio al Eterno. Son pautas y son términos y son instrucciones que cada creyente, ¿sí? Cada persona que viene al Eterno para servirle pueda entender cuál es el significado de su estadía en este mundo, cuál es el propósito de su llamado. Y con todas estas instrucciones que el Eterno da en este libro de Vaikra, Levítico, pues vamos a crecer espiritualmente y vamos a saber lo que es apartarse, porque el Eterno hace tanto énfasis de que seamos santos como Él es santo. Entonces, ese cerco que representa la letra en el paleo, la letra Het, es eso mismo, las instrucciones del Eterno guardándonos de lo profano, de lo inmundo, ¿cierto? De lo común. ¿Sí? El Eterno quiere que su pueblo sea apartado para servirle. Quiere que rechace cualquier intervención de afuera. Amados, venimos del sistema religioso y no entendíamos muchas cosas. El Eterno en su misericordia le plazó llamarte, le plazó llamarme y ahorita estamos aquí aprendiendo cada detalle de por qué nosotros tenemos, aún en ese mismo sistema religioso, aún hay cosas que debemos apartarnos. Creímos que solamente sacar el crucifijo del lugar de adoración era suficiente, pero nos quedamos con muchas otras cosas que estábamos celebrando que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra. Entonces, ese es el propósito de seguir aprendiendo, de seguir y llevando por obra cada mandamiento que el Eterno nos da, para así mismo ser perfectos como Él es perfecto. Bendito sea el abacados. Entonces, ese muro de contención es esa letra Het que nos arroja la palabra Ahareimot, ¿sí? Después de la muerte. Amados hermanos, cuando morimos a nuestro ego, cuando morimos a nuestro yo, entonces nos estamos apartando, estamos dando rienda suelta que sea el lava sentándose en su trono. Ya no somos nosotros sentados en ese trono y dirigiendo nuestra vida, sino que permitimos que el Eterno entre, se establezca en nuestra vida y comience a darnos las instrucciones y las pautas. Nosotros en obediencia, ¿cierto? En humildad, recibiendo sus palabras, vamos a progresar espiritualmente, físicamente y en nuestro entorno. Bueno, ahora la palabra Kedoshin que se compone ahí, la segunda palabra en la mano izquierda, de rojo y negro, allí encuentra la letra Kuf, la letra Dalet, la letra Shin, la letra Yod y la letra Mem, con un valor numérico de 100 para Kuf, 4 para Dalet, 300 para Shin, 10 para Yod y 40 para Mem Sofit, la Mem final, para un total de 454. Aplicamos Mishpar Catán y nos da 5 más 4, 9 más 4 igual a 13. Quedémonos un poquito ahí antes de hacer Mishpar Catán y reducir al mínimo, que nos da total de 13. 13 es el valor numérico de dos palabras muy importantes, amados hermanos. Cuando nosotros nos acercamos al Eterno, vamos a acercarnos a su amor y nos vamos a acercar de una manera en que podamos estar en unidad con Él, muy importante. Y esas dos palabras son Ejat y la palabra Ahabá. Ahabá, el amor y la unidad, el amor en unidad. De esta manera nosotros nos elevamos espiritualmente, nosotros crecemos espiritualmente y nos podemos enrutar en ese caminar que el Eterno ha puesto para que nosotros podamos servirle de la mejor manera, de la manera realmente que Él quiere que le sirvamos. Entonces ese valor numérico 13 antes de aplicar Mishpar Catán, es el valor numérico de Ahabad y que sabemos que nuestro Elohim es un Elohim único, ¿sí? Uno y único, como decimos en el Shema de Barín, Deuteronomio 6, capítulo 6, versos 4 al 9, cuando decimos Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Ahí está la palabra Echad. Así que Kedoshim, santos, nos lleva a esa conclusión de que a través del amor y a través de la unidad nosotros podemos apartarnos cada vez más. Ahora, aplicando Mishpar Catán 13, 1 más 3 es igual a 4, nos da
el valor numérico de la letra Dalet, que representa en el paleohebreo una puerta. Amados hermanos, esto es interesante. ¿Por qué? Porque en la primera palabra, en la primera parasha, tenemos el cerco que el Eterno pone, ese cerco de división, pero que a la vez está uniendo dos cosas, lo de afuera, lo de adentro, ¿verdad? Pero ese cerco de división que nos pone la Torá, que nos encierra dentro de su amor, dentro de su instrucción, dentro de la sabiduría, dentro de la santidad. Y ahora encontramos en Kedoshim, un Kedoshim, el valor numérico de Dalet, que es 4, y Dalet representa una puerta. Esta es la puerta, amados hermanos, la santidad y la unidad en Elohim es la puerta para llegarnos a nuestro abacados, poder servirle, poder amarle, poder entender su palabra. Con estas dos cosas nosotros podemos entrar al conocimiento de su bendita Torah sin interrupción, amados hermanos. Bendito sea el abacados. Vámonos entonces, amados, con la primer parashá, a Jareimot, que hace mención a la muerte de los hijos de Aarón. Vamos a ver dónde estaba eso. En la parasha anterior vimos esta situación en la parasha Shmini, ¿sí? Parasha Shmini, la número 26, donde hace referencia a esto, los sacrificios, ¿sí? De Aarón. Parasha número 26. El capítulo 10, verso 1 nos dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él nunca les mandó. Entonces, esta es la situación que se conmemora en esta paracha. Dice el 16:1, habló Yahweh a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron. Mira que ellos habían sido entrenados, ¿sí? Los levitas, porque fueron apartados para el servicio en el Mishkan, y después de un tiempo ellos toman la decisión de entrar delante de la presencia del Eterno sin haber sido llamados, sin haber sido autorizados. Entonces, ahí aprendimos muchas cosas, que es importante nosotros estar en sintonía, en sincronización con lo que el Eterno, la voluntad del Eterno en nuestras vidas, para poder entender, ¿cierto? ¿Qué es lo que el Eterno quiere de nosotros y no cometer errores y pecados por ignorancia? Por eso es importante estar al tanto de qué es lo que el Eterno habla a nuestro corazón a través de las parashot. Ahora, y Yahweh dijo a Moshe, el verso 2, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces ahora, después de esa muerte, viendo la situación que ellos vivieron, y podemos dar una pequeña explicación de esto, es que ellos pues hicieron algo que el Eterno no les había encomendado, y esta fue la razón por la cual ellos mueren. Sí, el Eterno se santifica, salió fuego delante de Yahweh y los quemó y murieron delante de Yahweh. Entonces, el Yahweh dice que Él se santificó. En los que a mí se acercan, me santificaré. Pues, ¿quieres que el Eterno se santifique? Pues acércate de la manera correcta. Ahora, debido al... ¿Cuál fue la razón? Muchos de los estudiosos, y una de las razones que pronto aquí nos da es que ellos entraron de una manera incorrecta delante del altar de Yahweh. Se dieron al vino, al alcohol, y vemos aquí esta instrucción en la parasha Shmini, en la situación de Nadab y Abiú. Dice en el verso 9, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el Mishkan de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Entonces, esa es una de las razones que podemos explicar que ellos entraron al lugar santísimo sin autorización, primeramente, pero no era ellos los que debían de entrar, sino que ya cuando cometemos este tipo de situaciones necias es por la influencia de, ya sea de alcohol o de drogas, ¿sí? Y esto nos da, perdemos el sentido, perdemos el sentido. Entonces, pudo haber sido que ellos perdieron realmente el sentido, el respeto y pensaron que podrían hacerlo. Entonces, aquí da recomendaciones a Aaron de que no entre en cualquier momento. Y este capítulo 16 es prácticamente acerca de la fiesta, o mejor dicho, esa convocación santa que el Eterno hace a su pueblo completamente cada año de Yom Kippur. Yom Kippur, el día de la aflicción, el día de la expiación.
que se hace en el mes séptimo, ¿cierto? Allá en el otoño. Es una de las fiestas que ha de, o de las convocaciones santas que el Eterno también ha de cumplir en un futuro, ¿sí? Se ha de cumplir. Y entonces da las instrucciones de cómo debería celebrarse esa fiesta. El sumo Cohen debería de traer sacrificios delante del Eterno para purificarse, ¿cierto? Sí, purificar primeramente todos los utensilios, lo que es el santuario, el altar, el propiciatorio. Debería hacerse sacrificios y con esa sangre poder purificar por la culpa, por los pecados, por las transgresiones del mismo pueblo. Esa era la labor del sumo Cohen. Y esto nos da una idea clara de lo que nuestro Mashiach hizo por nosotros, quien se presentó a sí mismo al Padre con su sangre pura, ¿cierto? Ese sacrificio especial, ese sacrificio santo, ese sacrificio excelso para poder presentarse por rescate de muchos, por su pueblo. Amén. Entonces, da instrucciones de qué debería traer. Esto es acerca de Yom Kippur, donde se traían Aarón tenía que presentar sacrificios, ¿sí? Un becerro para expiación, o sea, la expiación es por el pecado, hatat, y un carnero para holocausto. Ya vimos eso empezando este libro, de cuáles son los sacrificios o las ofrendas o los korbanot, y entre ellos está pues el holocausto que es olá, que es una de ascensión. ¿Sí? Y todas esas cosas conectan con nuestro Mashiach. Esas dos cosas tenía que traer, las vestiduras, ponerse sus vestiduras ya consagrado para presentarse delante de Eterno y hacer los sacrificios por él y por los de su casa, como también presentar los sacrificios de expiación y el holocausto por el pueblo. Esa es la misión, esa es la intercesión que hace un sumo Cohen y nuestro Mashiach y nuestro sumo Cohen, quien nos dice en el Brit Hadashah que él está intercediendo por los santos. Dice que Aarón hará traer su expiación y también presentará delante del Eterno, pedirá al pueblo los machos cabríos, ¿cierto? Aquí esto es lo que tiene que ver con la festividad o la santa convocación de Yom Kippur en el día décimo del mes séptimo, el mes de Tishri. Allí se hace ese día de ayuno prácticamente porque dice afligiréis vuestras almas, ¿sí? Pero ya de manera colectiva. Este Yom Kippur es de manera colectiva, pedir perdón por los fallas, por los pecados del pueblo, y esa reunión es perpetua, como dice el Eterno, esto lo haréis por estatuto perpetuo. Venimos entonces en comunión, venimos entonces como Keilah, como Cajal, y a pedir perdón por nuestras transgresiones. ¿Sí? Se hacían los sacrificios, se hacía la purificación. Hay dos machos cabríos, uno que se hacía, se tiraba suertes, esto es decir, se preguntaba al Eterno a través de las piedras, que era el Urim y el Tumín, que eran dos piedras que daban un destello diferente para cuestiones de respuesta de parte del Eterno. Así que una de ellas señalaba a un macho cabrío que debería ir al desierto, que quedaba vivo, y ese era el que iba a recibir todas las transgresiones, los pecados y las inmundicias del pueblo para llevárselas a un lugar desértico y pagar, ¿cierto? Ese es el chivo expiatorio. Pero eh, el otro chivo, el otro chivo, ¿cierto? El macho cabrío, pues era el que quedaba para hacer el sacrificio delante del Eterno, y esto era el procedimiento que se hacía. Hacía todo esto, luego se presentaba Aarón delante del Eterno con incienso, ¿cierto? Entraba y el Eterno se presentaba allí. Lógicamente, pues era necesario que Aarón primeramente hiciera sacrificio por él, su expiación, para poder presentarse delante del Eterno y ser representante. Esto nos enseña a nosotros que nosotros, aquellos que pastores, ministros, líderes que ministran la palabra, valga la redundancia, pues deben estar en un alto grado de santidad o tienen una responsabilidad mucho mayor porque ellos son llamados a representar al pueblo. Así que si el pastor, si el líder, si él está mal, pues simplemente no van a ser
rechazados, van a ser descalificados, porque no hay esa santidad, porque no califican para representar a un pueblo. Por eso es necesario que tengamos en cuenta la importancia de vivir en santidad y de acuerdo a los preceptos de nuestro abacados, como él hace referencia en estas parashas, constantemente, de que seamos santos como él es santo. La vestimenta es muy importante. Nosotros hemos sido declarados, nosotros hemos sido llamados a ser un pueblo, ¿sí? Un pueblo o una cajal, congregación de, o un reino de Coaní. Eso es muy importante. La manera en que nosotros nos vestimos, nuestra expresión, nuestra apariencia delante de los hombres también debe ir conectado con nuestra manera de actuar, ¿sí? Estas son las situaciones que se ven en esta parasha, específicamente sobre el sacrificio y la convocación santa de Yom Kippur. ¿Sí? Vemos entonces dos machos cabríos, uno para expiar el pecado, que es Hatat, y el otro como chivo expiatorio, que debería ir al desierto. Se presentaba Aarón entonces, rociaba la sangre, ¿sí? Sobre el altar, perdón, sobre el propiciatorio, rociaba la sangre con su dedo 7 veces hacia el lado oriente. Luego también haría el degollo del macho cabrío por el pueblo. Lleva la sangre y la rocía sobre y delante del propiciatorio. Todo esto tiene un significado donde el Eterno va a tomar en cuenta todos estos pasos que Él ordena. Pone la sangre también para santificar, para purificar el altar, ¿sí? De las transgresiones, purificación del altar, poniendo la sangre sobre los cuernos del altar y lo expiará, dice la palabra, expiará la sangre sobre el altar, o sea, esparcirá 7 veces también. Así que harán limpio y santo de las inmundicias del pueblo. Después de esto dice que traerá el macho cabrío vivo, pondrá sus manos sobre él. Aquí hay un traspaso. Si esto es algo simbólico de que ese macho cabrío que iría, ¿sí? El de Azazel iría al desierto, ese se llevaría las transgresiones. Hay un traspaso de todos los pecados, transgresiones e inmundicias del pueblo a este chivo. ¿Sí? Pondrá la mano sobre su cabeza, confesará todas, dice, todas las iniquidades de los Bene Israel, las rebeliones, los pecados. Por eso es necesario que tengamos en cuenta cómo nos enseña y nos instruye el Eterno en sus parashot cuando nosotros llegamos a ese momento de celebrar lo que es el Yom Kippur, tener en cuenta qué debemos confesar como pueblo, ¿verdad? Se enviará entonces este Azazel al desierto con alguien que está encargado de llevarlo y llevando todo en sí a tierra deshabitada. Ahora, vendrá Aarón después y se cambiará esas vestiduras, ¿sí? En el atrio exterior. Después hará el olá, o sea, el holocausto, por sí mismo y por el pueblo, y la expiación por sí y por el pueblo. Quemará la grosura en el altar por el pecado que él llevó, el que llevó a Azazel, una vez regrese, también tiene que lavarse porque ya está impuro y cambiar sus ropas para poder entrar nuevamente al campamento. Ahora, se sacará el becerro junto con el macho cabrío, o sea, por Hatat, del campamento. Los quemarán la piel, la carne y el estiércol, dice la instrucción. El que los quema también, había una persona indicada para esto, también se lavará la ropa y su cuerpo. Toda esta purificación, por eso nosotros vemos que para cada fiesta debemos purificarnos, ¿cierto? En agua, hacer los tevilot, más que todo eso, el mikveh, más que todo de purificación. Aleluya. Toda Rabá. Bendito Yahweh Sebaot. Algo también importante, entonces, en el verso 29 del capítulo 16, dice, esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el neutral ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Seréis limpios. A ver, si hay un verdadero arrepentimiento, podríamos decir. El Eterno entonces hace este tiempo señalado con fecha, mes séptimo a los 10 días. Afligiréis vuestras almas, hace un llamado al ayuno
a contenernos de comer y entrar en reflexión, entrar en arrepentimiento, entrar en adoración al Eterno, en súplica para alcanzar la misericordia del Eterno por los pecados cometidos durante todo un año, amados hermanos. Nosotros sabemos nuestro Mashiach murió por nosotros por nuestros pecados, pero nosotros seguimos cometiendo errores y fallas. Por eso el Eterno hace aparta este día para llevar a todo su pueblo a pedir perdón, a pedir perdón. Queremos reconocer, como dice Juan, el que dice que no ha cometido pecado hace a Yahweh mentiroso, pero si ha cometido pecado tenemos un abogado delante de Yahweh quien hace intercesión por nosotros. Ahora, hay características de este día, ¿cierto? Que es un día donde no se hará obra alguna, o sea, no se puede trabajar. Usted no puede decir, yo voy a cumplir Yom Kippur, pero tengo que trabajar, voy a hacer el ayuno allá en el trabajo. No, es totalmente dedicado al Eterno, es apartarse de todo, es un día de reposo, dice, ¿sí? Es estatuto perpetuo. Y también se hacen expiaciones durante ese día. Y dice que la instrucción es de que eh, el sumo Cohen entrará una vez al año, cada año, y hará expiación por los pecados de Israel. Bendito sea el abacados. Instrucciones, amados hermanos, que nos llevan a un nivel de santidad. El entender esto y conectarlo con la obra preciosa, perfecta y para siempre de nuestro Mashiach, nos da a nosotros la capacidad de poder vivir en sus pasos, de poder vivir de acuerdo a sus estatutos. Ahora comienza a hablar en el capítulo 17 acerca de personas que hacían sacrificios y no los traían al Mishkan. Esto para evitar de que se hagan otro tipo de sacrificios a otros dioses o en otros lugares. El Eterno siempre lleva un orden y Él designó, dice que en los libros de Reyes, no sé, que Él designó un lugar para que se llevaran los sacrificios. En este caso, estaba en Mishkan, en el desierto, y era necesario, cualquier persona que fuera a sacrificar buey o cordero o cabra, debía llevarlo a ese lugar. Esto nos podemos conectar, podemos decirle que nosotros cuando nos alimentamos de una Keilah, pues allí estamos dando todo para que la Keilah crezca, para que todo funcione bien, ¿verdad? Eso es lo importante. El Eterno quiere cuidarnos de que lo hagamos de otra manera, sino de acuerdo como Él lo dice. Él siempre está evitando que su pueblo estaba rodeado de naciones paganas, donde se hacían y se sacrificaban y se cometían sacrilegios. Por eso el Eterno pone estas pautas para apartar a su pueblo, de que no se cometa lo mismo, que no se sacrificaran este tipo de cosas a los demonios, ¿cierto? También es esto importante tener en cuenta que lo hizo para la casa de Israel y para el extranjero que vivía entre ellos. Dice algunos textos de que la misma ley tendrá el natural como el extranjero que more entre vosotros. ¿Sí? También se hace un énfasis muy claro a no comer la sangre. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado de cuando cocinamos los alimentos, que la carne no tenga sangre. Y si vamos a un restaurante, pues pedirla que esté bien cocinada. ¿Ya? Es importante tener eso en cuenta porque aquí en esta parasha el Eterno hace énfasis de no comer sangre. Porque el Eterno dice, pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Sí? La sangre representa vida. ¿Sí? Vimos en esta paracha a Jareimot como resultado la letra Het, y la letra Het es la primera letra de la palabra Jaim, ¿sí? Vida, vida. Entonces el Eterno no quiere que nosotros comamos sangre porque no somos vampiros y ahorita vemos el vampirismo, hombres caníbales, ¿cierto? Muchas culturas hacían eso, siguen el canibalismo, siguen comiendo la sangre, tomando la sangre de animales y aún de humanos. Entonces el Eterno quiere completamente apartarnos para que vivamos santo para Él. Dice, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. ¿Ya? Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave, que sea de comer, o sea, pura, permitida, kosher,
derramará su sangre y la cubrirá. Cuando preparamos alimentos, cuando se prepara un animal, una gallina, debemos sacarle la sangre, ¿sí? Ponerla a que caiga la sangre a tierra. Vuelvo y repito el Eterno que la vida de la sangre está en su carne. No comeréis, no comeréis. La vida de toda carne está en su sangre, perdón. No comeréis la sangre de ninguna carne, dice el Eterno. Lo repite dos, tres veces. ¿Sí? También de que no comamos alimentos mortecinos o despedazados por animal. Al hacer esto, nos impurificamos. Actos de inmoralidad que se ven en esta parasha, muy importante también, amados hermanos. Capítulo 18, actos de inmoralidad. Sí, Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Yahweh vuestro Elohim. No haréis como hacen en la tierra de Egipto o en otras naciones en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en mis estatutos, ni andaréis en sus estatutos. No vivamos de acuerdo a las normas, no vivamos de acuerdo a las cosas que otras eh, doctrinas proponen de otras naciones, a costumbres paganas que tienen otras naciones. La mayoría de nosotros que vivimos en otros países, venimos, dejamos nuestro país de origen y fuimos a otras naciones. ¿Sí? No nos dejemos cautivar por ese tipo de celebraciones. ¿Sí? Allí es importante nosotros cuidarnos. Lo que el Eterno quiere, que nosotros nos contaminemos con ese tipo de celebraciones. Lastimosamente entramos a ese círculo religioso donde celebramos, continuamos celebrando fiestas paganas como el Año Nuevo, la Navidad, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Amor y la Amistad. Y todo esto, cada día tiene un santo y cada día tiene una celebración, amados. Esto no está en la palabra. Entonces debemos centrarnos y acatar las palabras del Eterno, como dice ahí en el verso 4 del capítulo 18, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Yahweh, vuestro Elohim, por tanto guardaré mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Yahweh. Y ahora comenzar eh, unos mandamientos acerca de lo que es actos de inmoralidad. El Eterno ya da normas que prohíben el tipo de relaciones entre familia y también lo que es las relaciones sexuales con animales, que es lo que él quiere el Eterno poner en estas tipos de impureza sexual. ¿Sí? ¿Por qué la pureza sexual es tan importante? Elohim le dio al hombre y a la mujer el gozo y el placer de las relaciones sexuales dentro de los límites del matrimonio. Y la Biblia es clara acerca de la importancia de mantener la pureza sexual dentro de los límites de esa unión entre el hombre y la mujer. Efesios 5:31, acompáñame ya un momento a Efesios 5:31. Efesios, ¿qué nos dice Efesios 5:31? Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, el Eterno estableció la relación entre un hombre y una mujer para procrear. ¿Sí? Los seres humanos son muy conscientes del efecto agradable de este don dado por Elohim, pero lo han extendido mucho más allá del matrimonio y prácticamente en cualquier circunstancia, amados. Se ha degenerado. La filosofía secular del mundo que dice, si te hace sentir bien, hazlo, permea las culturas, especialmente la occidental, de donde venimos nosotros, hasta el punto donde la pureza sexual se considera como algo arcaico e innecesario. Sí, el guardarse para el matrimonio, toda esa mentalidad de estos países disque avanzados que transmitieron todo este tipo de aberraciones a través de la música, a través de los videos, de las películas, ¿sí? Las artimañas que el enemigo ha usado para invadir nuestro corazón y quitarnos esa pureza. Examinemos, amado hermano, lo que dice Elohim acerca de la pureza sexual. Pues la voluntad de Elohim es vuestra santificación. Pues, ¿por qué? Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia, como los gentiles, dice. Ya no somos gentiles, que no conocen a Elohim.
Pues no nos ha llamado Elohim a la inmundicia, sino a santificación. Esto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 4. Este pasaje describe las razones del llamado de Elohim a la pureza sexual en la vida de sus hijos. En primer lugar, somos santificados y por eso nosotros debemos evitar la inmoralidad sexual. Por eso este capítulo 18 del Levítico es crucial para saber identificar qué debemos hacer y qué no debemos hacer y cómo debemos de cuidarnos de caer en la tentación, de caer en actos inmorales, no debidos. ¿Sí? La palabra griega traducida santificado literalmente significa purificado, santificado, consagrado a Elohim. Como creyentes, como pueblo de Israel, debemos vivir una vida pura, porque hemos sido santificados al intercambiar nuestros pecados con la justicia de nuestro Mashiach en el madero. Y eso por eso lo importante es para allá acerca de Yom Kippur y la obra perfecta de nuestro Mashiach en el madero, que relaciona ese lavarnos, limpiarnos, purificarnos, santificarnos. ¿Sí? Él nos santificó. Somos completamente hechos nuevas creaciones en Mashiach. Segunda de Corintios 5:17. Amados, nuestra vieja naturaleza, eso es lo que quiere cambiar el Elohim en nuestras vidas. Con todas sus impurezas sexuales y de otro tipo, ya ha muerto. ¿Sí? Y ahora la vida que vivimos, la vivimos por fe en aquel que murió por nosotros. Eso lo encontramos en Gálatas 2:20. Al continuar en la impureza sexual, fornicación, es negar que cuando lo hacemos es en realidad una razón legítima para cuestionarnos si en verdad hemos nacido de nuevo. La santificación, el proceso por el cual nosotros nos volvemos más y más como Yahshua HaMashiach, es una evidencia esencial de la realidad de nuestra salvación. La santidad que tú expreses, que tú vivas, es una evidencia, amados hermanos, de que nosotros realmente hemos nacido de nuevo. También vemos en 1 Tesalonicenses 4 la necesidad de controlar nuestros cuerpos. Cuando cedemos a la inmoralidad sexual, damos evidencia de que el Espíritu Santo no está llenando, no nos está llenando o no estamos pidiendo esa llenura para poder combatir al enemigo. Efesios capítulo 6 nos habla de la armadura. Poneos, por algo Pablo dijo eso. Vuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cerrémosle las puertas. Eso quiere el Eterno que nosotros aprendamos a través de esta palabra. La santificación es el proceso por el cual nosotros nos volvemos más y más como Mashiach. ¿Sí? Amados, la lascivia apasionada, descontrolada, es una obra de la carne. Gálatas 5. Estas no son obras del Espíritu. El Espíritu busca estar cercano al Eterno, en con el Eterno. Para controlar nuestras pasiones y vivir vidas sexualmente puras, es esencial, amados, para cualquier persona que profesa conocer al Mashiach, esto es esencial. Al hacerlo, honramos a Elohim con nuestros cuerpos. Primera de Corintios 6, verso 18 al 20. Sabemos, amados, que vivimos en un tiempo de degeneración, de oscuridad, como lo dijo Pedro allá en ese primer discurso. Escapa de esta generación perversa. Las reglas en esta era moderna y la disciplina ya no cuentan. Haz lo que quieras, con quien quieras, como quieras. Pero sabemos que las normas, los estatutos, como lo dice aquí en el verso 4, mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas. Sabemos que las normas y la disciplina que de Elohim reflejan su amor por nosotros. Esto es amor, así como un padre instruye a su hijo. Seguir lo que él dice solamente nos puede ayudar durante nuestro tiempo en la tierra. Al mantener la pureza sexual antes del matrimonio, evitamos enredos emocionales que puedan afectar negativamente las relaciones futuras y los matrimonios. Además, al mantener el lecho matrimonial puro, Hebreos 13:4, podemos experimentar el amor incondicional para nuestros compañeros, que solo supera el enorme amor de Elohim para con nosotros.
Entonces, de esa manera también nos presentamos puros dentro de nuestro hogar, con nuestro cónyuge, pero también estamos dando una herencia, un legado a nuestros hijos de pureza para que se cuiden y no anden por ahí dejando hijos, ¿sí? Donde quiera que vayan. Es importante. Entonces, esto aquí tú lo puedes leer. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirá, la desnudez de tu hermana, la desnudez de la hija de tu hijo, la desnudez de la hija de la mujer, de tu padre, la desnudez de la hermana de tu padre. No descubrirás, no tener sexo, no tener contacto sexual con los miembros de la familia. La desnudez de tu nuera, la desnudez del hermano de tu padre, la desnudez de la mujer de tu hermano, la desnudez de la mujer y de la hija no descubrirás, no tomarás mujer juntamente con su hermana, no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras está en impureza menstrual. Conceptos que el Eterno nos da a nosotros para cuidarnos. Y esos son los estándares que el Eterno deja. Y esos son los estándares que el mundo odia, porque el mundo no quiere estar bajo estándares divinos. El mundo quiere estar bajo estándares que ellos mismos puedan manipular. Amén. Amados, esto de la pureza sexual es muy importante. Definitivamente, la pureza tiene su valor. Algo puro es exclusivo y no ha sido alterado en ninguna medida. Está libre de mezclas. Y eso es lo que quiere el Eterno también, hacer que no nos mezclemos. Encontrar pureza en el ser humano es escaso ahora, en estos tiempos. De hecho, ni siquiera parece ser valorado. No, antes se burlan. Las personas que negocian sus estándares morales son bien vistas. Las que negocian sus estándares morales son bien vistas y se catalogan como inteligentes y avanzadas. Simplemente están yendo a la perversión, como dice Romanos capítulo 1. Nos enseña que aún aquellos que cometen tales vilezas y otros que las apoyan para que estas cosas se realicen. El Eterno dice que hay condenación para todas estas personas. Esto es fruto de nuestra sociedad posmoderna, donde las personas tratan de estar de acuerdo con todos y evitan ser radicales. Como dicen algunos, tampoco hay que exagerar. Como creyentes, amado hermano, el Eterno quiere que nosotros estemos viviendo en medio de una sociedad. El llamado a la pureza es imprescindible. Eso quiere el Eterno, ya que muestra el carácter de nuestro abacados, a quien servimos. Por eso él dice, yo soy Yahweh vuestro Elohim, de que la gente fuera pueda ver de que servimos a un Elohim, que es Yahweh quien dice estas cosas. Somos embajadores. Así demostramos ese carácter de nuestro abacados, al que pertenecemos. Por eso Pablo decía, a quien sirvo. En la Biblia, la palabra pureza está relacionada con la santidad. Elohim espera que vivamos en santidad, con corazones puros. Y esto incluye toda nuestra vida. Primera de Pedro 1:15 dice estas cosas. Sino que así como aquel que nos llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y en esta paracha, en estas dos parashot, vamos a ver que el Eterno recalca vez tras vez, santos seréis porque santo soy yo, Yahweh vuestro Elohim. Aleluya. Sean santos porque yo soy santo. Dios está llamando no nos está llamando a la impureza, sino a santificación. Sin lugar a dudas, ser santos implica pureza. Esto es un mandato, no una sugerencia, amados hermanos. La voluntad de Elohim es que seamos santos, puros para Él, que nos compró con su sangre y nos apartó para su gloria. El área sexual es señalada de manera específica como zona de riesgo que altera nuestra vida de santificación. Por eso los varones, la circuncisión, darle valor, respetar ese mandamiento, es un pacto. Porque esta es la voluntad de Elohim, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Vamos a hacer mucho énfasis en eso, porque esta parasha Aharei Mot toma un capítulo entero y que se repite en la parasha Kedoshim en el capítulo 20. Se repite
ese deseo del Eterno de separarnos y inculcarnos de que no nos contaminemos, que no cometamos este tipo de atrocidades sexuales. Sí, esa es la voluntad de nuestro abacados. Todos somos seres sexuados por diseño divino. Es una bendición de Elohim ver las diferencias sexuales en los seres humanos. El placer sexual también es creado por Elohim. Debe ser disfrutado dentro de los parámetros descritos en la Torá de Yahweh. Esto para nuestro bien, ya que los límites nos permiten asegurarnos, los límites, recuerden la letra G, ese cerco, esos límites son ese cerco, la Torá, no para amargarnos la vida. ¿Cuántos quedaron contaminados de SIDA, murieron ya? ¿Por qué? Por esto, porque dieron rienda suelta a sus impulsos sexuales, terminaron mal, enfermedades, ¿sí? Esto es para nuestro bien, amados hermanos. Él quiere que nosotros nos guardemos, ¿sí? Que estemos dentro de sus condiciones óptimas para que lo que disfrutamos no sea dañino, para todo lo que hagamos sea para honrarle a Él. ¿Amén? La pureza sexual, amigos, hermanos, implica limpieza. Por eso vemos cómo el Eterno le dice a Aarón, se limpian, se lavan, a los que iban, participaban de sacar a Azazel también, cuando regreses, tiene que lavarse, limpiarse. Esa insistencia de parte del Eterno a limpiarse. La pureza sexual implica limpieza, no alterar el diseño sexual de Elohim, ni en su forma ni en su uso. La pureza sexual inicia en tu corazón. Recordemos que nuestro Mashiach dijo que cualquiera que mira a una mujer y en su corazón la desea, ya cometió adulterio. La pureza sexual inicia en tu corazón, en lo más íntimo de tu ser, y es imprescindible para estar cerca de Elohim. Como dice el Salmo 24, 3, 4, ¿qué dice? ¿Qué dice el Salmo 24, 3, 4? ¿Quién subirá al monte del Adón? ¿Y quién podrá estar en su lugar Kadosh? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad y jurado con engaño. ¿Sí? Eso dice el Eterno. Debemos cuidarnos, la pureza sexual, por eso estos mandamientos. Vamos a entrar ahora, dice el verso 20, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, o sea, cometer adulterio. Tampoco también hace la aseveración el Eterno de no sacrificar nuestros hijos a Moloch, y en este tiempo actual es el aborto. No contamines así tu nombre, el nombre de tu Elohim, yo Yahweh. Ahora vamos a entrar a un tema que es la homosexualidad, también que se ve en esta paracha y que es muy importante que la tengamos en cuenta. ¿Qué nos dice la palabra acerca del incesto? Vamos, antes de ir allá, ¿qué nos dice la palabra? ¿Cuántos versos nos pueden hablar acerca de esto? En Deuteronomio 27 nos dice, maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque ha descubierto la vestidura de su padre, o sea, su carne, su desnudez. Génesis 19, 30, 38, y se subió Lot de Zoar y habitó en los montes y sus dos hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, ¿recuerdan ese pasaje donde ellas creyeron que ya no había más hombres en la tierra y dijeron, tenemos que sacar prole de nuestro padre? Y lo que hicieron, eso es un acto de incesto, ¿cierto? Que vemos patente. El resto, hermanos, pues tenemos que tener en cuenta que antes de la Torá, pues el incesto lo vemos desde la historia de Adán y Eva, sus familiares, como, como entre ellos y la generación de Noé, también sus familias, se unieron entre ellos para poder procrear. Pero ya dada la ley, comenzó el Eterno a decir, estas cosas vamos a evitarlas porque son costumbres paganas. El incesto. El significado bíblico de incesto es una acción sexual dada por dos o más sujetos que cuentan con un parentesco por matrimonio o por consanguinidad. Su negatividad se enfoca en que se da por el intercambio antinatural entre personas hasta el cuarto grado de afinidad o familiar.
Se cae en la culpa y maldad, no solo por las acciones pecaminosas como consumar el acto, sino de la misma forma por actos inconclusos, los pensamientos impuros y lujuriosos. Lo que hace de deformante el incesto es que no solo se viola la virtud de la castidad, sino también se ofende el afecto y la reverencia que se debe tener a los padres, a los familiares, de la misma manera hacia todos los parientes cercanos. La verdad es que caer en tentaciones de esta gravedad proporciona una multitud particular por la prohibición de las leyes naturales. El crimen tiene varios niveles. El primero es donde es un asunto directo, ligado a los lazos de primer grado, como entre un padre y su hijo, una madre y su cría. Con los otros niveles sucede que entran las leyes eclesiásticas, las cuales invalidan cualquier tipo de matrimonio o junto dentro de los anteriores límites. Amados, el incesto y las leyes. El pecado de incesto lo sancionan las leyes también en un país. ¿Sí? La mayor parte de los países, así, asimismo en todo el mundo, son penadas por el Eterno. Se encuentra como vicio de gran magnitud repudiable en la palabra del Eterno, en Levítico 18 y en el capítulo 20, que vamos a ver. El incesto de los progenitoras del padre con su hijo, por ejemplo, el caso que vimos de Lot y sus hijas, en Génesis capítulo 19. El de la nuera llamada Tamar con Yahudá, ¿sí? Vimos cómo sucede esta situación. Eran parientes, Génesis 38. También el de la hermana del dicho, ¿sí? Tamar con Absalón, ¿sí? Absalón. Estos relatos resultan de condena y desprecio, de algo que solo los del bajo mundo eran capaces de hacer, o sea, las naciones aledañas. Por eso el Eterno comienza a decir, esto no puede ser permitido más porque esto ya lo cometen estos países, estas otras tierras, otras naciones. Vemos en este tiempo también cómo se cometen este tipo de abominaciones y se hace culto a ello. Amén. En los escritos del Nuevo Pacto se localiza eh, juzgado por Pablo. Pablo hace mención de esto, que lo declara aberración incomprensible en un grupo de creyentes. Eso lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 5 y allí van a ver la inmoralidad sexual que se estaba plagiando. Amados hermanos, vamos a continuar entonces con la situación de lo que es la homosexualidad, ¿sí? Eh, que es algo que también se menciona en esta parasha. La respuesta que da la Biblia es la siguiente. Elohim creó al hombre y a la mujer y él estableció que las relaciones sexuales solo deben tener lugar entre esposo y esposa, unidos en matrimonio. Génesis capítulo 1, 27 y 28. Y aquí en Levítico 18, 22, Proverbios 5, 18, también nos dice estas cosas. Así que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo o entre un hombre y una mujer que no sean esposos están prohibidas por Elohim. En Corintios capítulo 6. Dicha prohibición abarca el sexo también oral y anal, así como masturbar a otra persona, o sea, cometer este tipo de bajezas sexuales están vistas por el Eterno como abominación. Ahora bien, aunque la Biblia desaprueba los actos homosexuales, también desaprueba la homofobia, o sea, es decir, el odio a los homosexuales, pues nos da este mandato a nuestro abacados, que nosotros debemos respetar a todos y que esas personas, pues, en la misericordia del Padre Eterno, pues, den ese cambio, volteen y vengan a la luz, a la verdad, reconozcan. Han salido muchos de este tipo de vida, pero es necesario también tener ese tipo de respeto, no estar de acuerdo con ellos, pero tampoco irnos en contra, odio, porque eso también, pues, no nos pone a nosotros en una situación de ¿qué somos? ¿Para qué estamos? Si somos luz o somos esa piedra que va a machacar. En esto hay mucho tema acerca de la homosexualidad. Por ejemplo, muchos dicen, ¿será que se nace homosexual?
La Biblia indica que todos nacemos con la tendencia de ir en contra de los mandamientos de Elohim, como dice Romanos capítulo 7, versos 21 al 25. Por lo tanto, me doy cuenta de que existe una ley en mi caso cuando deseo hacer lo que es correcto. Lo que es malo está conmigo. Al hombre que soy por dentro de veras le agrada la Torah de Elohim, pero en mi cuerpo veo otra ley que lucha contra la ley de mi mente y que hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. Qué desdichado soy, decía Pablo. ¿Quién me librará del cuerpo que está sufriendo esta muerte? Doy gracias a Elohim por medio de nuestro Mashiach Yahshua, ¿cierto? Así pues, con mi mente soy esclavo de la ley del Eterno, pero con mi carne soy esclavo a la ley del pecado. Esto no queriendo decir que Pablo seguía cometiendo pecado, sino que sujetaba la carne a través de cumplir el mandamiento y de la revelación que el Mashiach daba. ¿Amén? Aleluya. Bendito eres tú, Padre poderoso. Otra pregunta que surge es, ¿se puede complacer a Elohim pese a tener impulsos homosexuales? Bueno, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice, den muerte a todos sus malos deseos. Cuando identificamos que esto es una mala inclinación, dice, no tengan relaciones sexuales prohibidas. Dominen sus malos deseos. Colosenses 3:5. Para dar muerte a los malos deseos, amados hermanos, que pueden dar lugar a faltas graves, hay que aprender a dominar los pensamientos. Recordemos que Mashiach nos dice, lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia en Mashiach y llenar la mente de cosas sanas. ¿Qué animal, qué perro estás alimentando? Ese será el que va a ganar dentro de ti. Cosas que nos ayuden a combatir esos deseos. Filipenses 4:8 que nos dice. Finalmente, hermanos, piensen constantemente en todas las cosas que son verdaderas, todas las cosas que son serias, todas las cosas que son justas, todas las cosas que son castas, todas las cosas que inspiran amor, todas las que tienen buena reputación, todas las que son virtuosas y todas las que son dignas de alabanza. Eso nos enseña la palabra. Santiago 1:14 nos dice, más bien cada uno es probado al ser atraído y seducido por su propio deseo. Entonces, cuando el deseo se ha vuelto fértil, da a luz el pecado y el pecado cuando se ha cometido, da a luz la muerte, amados hermanos. Estás muerto en vida, eres cautivo del pecado. Es necesario que nosotros desechemos a través de una vida de santidad, de oración, de lectura de la palabra, conocimiento de su palabra y aplicación de su palabra en nuestra vida, todas estas cosas que son faltas graves delante del Eterno. Tal vez sea muy difícil lograrlo al principio, es una lucha, pero no imposible. Con él todo lo podemos. Recordemos que Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Mashiach que me fortalece. Pero con el tiempo, esto va haciéndose más y más fácil. Elohim promete ayudarnos a conseguirlo. Según la palabra, podemos ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa nuestra mente por el medio del Ruach HaKodesh. Aleluya. Bendito sea la abacados, amados hermanos. Ahora también se menciona aquí en el verso 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándose con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Esto se ve, amados hermanos, ya hay películas, ya se ha legalizado también el sexo con animales, inclusive el matrimonio con animales. El bestialismo, amados hermanos. La ley contra el bestialismo aparece en 4 pasajes diferentes, 3 en el cuerpo de la ley y una en las maldiciones de la ley. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá, dice Éxodo 22:19. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento mancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, dice el Eterno. Y la tierra fue contaminada, y yo visité la maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Dice el Eterno, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas. Lo estamos viendo en esta paracha, capítulo 18. Aleluya. Bendito sea el abacados por su palabra. En Deuteronomio también nos dice, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo, amén. Esta transgresión se castiga con la pena de muerte. Y la bestia, tanto el hombre como la bestia. Si no se aplica la pena de muerte, la tierra queda contaminada y la tierra vomitará a los degenerados.
Desde la creación, la tierra participó en el castigo de la culpa del hombre, amados hermanos, desde Génesis capítulo 3, y en la restricción de todas las cosas que ella debe participar en su restauración. Estamos en el tiempo de la restauración. La condición física de la tierra, por consiguiente, depende de la conducta moral del hombre. Recuerde que clama a una. Romanos 8 nos dice que aún así toda la creación clama a una ser liberada de aquel que la sujetó. La tierra se contamina, ¿sí? Cuando el ser humano se contamina, la tierra se contamina, sufre por la cuestión del hombre. Vemos cómo el hombre está destruyendo la tierra y esto genera pues, simplemente directamente una destrucción al mismo hombre, en los alimentos, en el agua, en el aire, ¿sí? Cuando el hombre anda en el camino de los mandatos divinos, la tierra es bendecida. Por eso el pueblo de Israel fue desechado de la tierra y puesto en cautividad porque no apreció los mandamientos del Eterno de guardar la tierra, de guardar el año sabático. Entonces decimos que nuestros actos de bondad van a bendecir la tierra. Elohim es misericordioso con su tierra y para su pueblo. Amados, la tierra se lamenta cuando los habitantes pecan. Eso lo vemos en Isaías 24. Y la tierra se alegra cuando Elohim venga a la causa de su pueblo. Salmo 96. Entonces, vemos que esto del bestialismo era una práctica común en la antigüedad. Es más, era una práctica religiosa, era un culto. Las religiones paganas, con su creencia en una evolución del caos, miraban hacia abajo al caos en busca de vigor, poder y vitalidad religiosos, y no hacia arriba. Se creía que la fuerza estaba abajo, en contacto con la tierra, con el pasado primitivo del hombre. Como resultado, una renovación religiosa requería actos de bestialismo. En Egipto, Canaán y muchos otros países, tales actos eran exigencias nacionales para el bienestar social del pueblo. Imagínense hasta dónde llegó la degradación. Y está llegando ahora. La gente ya no sabe discernir entre lo puro y lo impuro, entre lo kadosh y lo profano. ¿Sí? Actos personales de personas que buscaban revitalizar sus vidas. Si Elohim es Elohim, entonces el hombre mira hacia arriba a Elohim en busca de regeneración, guía, fuerza, y el hombre conforma su vida a la palabra de Elohim. Si el caos es lo supremo y la fuente de todas las cosas antes que Dios, el hombre debe mirar hacia abajo a actos de caos para su regeneración. Esto es exactamente lo que el hombre ha hecho y está haciendo. El bestialismo ha sido un aspecto importante del paganismo desarrollado. Aparece con mayor frecuencia en culturas paganas muy desarrolladas que en las sencillas y atrasadas. Es un aspecto prominente de la vida sexual en las culturas paganas. El bestialismo tiene una historia de asociación también con los movimientos y personas revolucionarias. La tesis de la revolución es paraíso mediante el caos. Precisamente la tesis del bestialismo. Dos miembros de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, que en 1960 huyeron a la Unión Soviética, la investigación informó que eran homosexuales, que también tenían inclinación a entregarse a actos sexuales típicos con animales. Una degradación, un poco de levadura leuda toda la masa. Esto es abominación, por eso el Eterno lo prohíbe. Aleluya, aleluya. El Eterno es sabio, amados hermanos. El Eterno es sabio y él repudia la homosexualidad. Inclusive en el último libro del Apocalipsis, él también dice algo acerca, el verso 8: los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todo este tipo de abominaciones tendrán su recompensa. ¿Sí? Es importante eso. El Eterno repudia la homosexualidad. Primera de Reyes 14:24 dice, hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Eterno había echado delante de los hijos de Israel. Tiene esa inclinación el ser humano a cometer el pecado, a hacer el mal.
Deuteronomio 23:17 dice, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Pueblo santo, pueblo puro, pueblo escogido. Jueces 19:16 al 24 dice, este otro pasaje largo que demuestra las acciones pervertidas de un grupo de benjamitas que querían violar a un grupo, en grupo a un hombre. Sus actos fueron condenados como sumamente malos. Increíble. En el Nuevo Testamento, Romanos 1:26-27 nos dice, importante leer ese capítulo. Por esto Elohim los entregó a pasiones vergonzosas, amado hermano, cuando ya el Eterno dice, suficiente, suficiente, ya te entrega. El Eterno pone la salvación frente a ti. Pero si tú persistes en hacer el mal, el Eterno te entrega esas pasiones. Pues aún en sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En Corintios también, en 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Aquí es drástico, aquí es categórico, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Pablo, hablando de los corintios, era un degenero en Corintios. Judas capítulo, verso 7 nos dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amados, esto es serio. Eso es serio. Bendito sea el Abacados por su palabra, que nos enseña, que nos aparta. Y entramos de esta manera a la parasha número 30, Kedoshim 30, que nos da como valor numérico 3, 3 más 0 es 3, la letra Gimel, Kedoshim. La palabra Kedoshim nos da el valor numérico, ya lo dijimos, de 13, que es el valor numérico de Ahabá y de Had, ¿cierto? De Ahabá y de Had. Y es la puerta, la santidad es la puerta a esa relación íntima con nuestro abacados, con nuestro abacados. Aquí en esta parasha que va del 19:1 al 20:27, pues nuevamente se dan ciertos parámetros de santidad, empezando cuando dice el Eterno, habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, Kedoshim tihiyu, kikadosh ani, sean santos, ¿sí? Santos seréis porque yo, santo soy Yahweh vuestro Elohim. También menciona el respetar, el temer a nuestra madre y a nuestro padre y guardar los días de reposo. Para el Eterno, importantísimo. El día de reposo siempre está. Es la primera fiesta, es la primera micracodés que hace el Eterno para su pueblo. Desde Génesis capítulo 2 dice, después de que terminó todo, el Eterno consagró, apartó el día de Shabbat. Si no estás celebrando Shabbat, piénsalo, porque es un mandamiento, es un pacto, es una señal entre los hijos, entre el pueblo de Elohim y, sí, y el mismo Elohim. ¿Ok? El Eterno va a hacer nuevas recomendaciones. No sé dónde perdieron el rumbo aquellos que siguen idolatrando imágenes, que siguen poniendo amuletos, como en el verso 4, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. ¿Dónde perdieron el rumbo? ¿Dónde no entienden la palabra? ¿O dónde no entendíamos nosotros que debíamos dejar todo ese tipo de cosas, amuletos, vírgenes, crucifijos, cuadros, santos, pero aún siguen algún tipo de cosas que aparentan tener cierta eh, apariencia de santidad, pero que hemos tomado como amuletos, que hemos puesto delante, todo lo que usted ponga delante o por encima del Eterno, de su autoridad, de su santidad o de importancia, es idolatría. Y el Eterno condena esto. ¿Sí? El Eterno condena esto. También nos habla acerca de cuando siguen la mies, no cegarás hasta lo último rincón de ella, ni espigarás tu tierra, y no rebuscaréis tu viña, ni recogeréis el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yahweh es bueno,
¿sí? No ser ávaros, no ser como la ley de embudo, todo para adentro y nada para afuera. Nos enseña también otro mandamiento de no robar. No robar no simplemente es dinero o cosas materiales, sino tiempo. Robar cosas espirituales, ¿sí? Cómo estamos trabajando en nuestra área física, no robarnos de nuestra propia salud, no robarnos de nuestra vida espiritual, no robarle al Eterno, no hacer daño a otros, no jurar falsamente por el nombre de nuestro abacados, falsamente. Sí podemos jurar solamente de manera verdadera, porque en varias ocasiones, en varios textos, el Eterno dice que juraréis por mi nombre, pero aquí se significa y hace justamente eso, de no jurar falsamente, para no profanar el nombre de nuestro abacador. Recordemos que pasó en la paracha, que en la paracha, más adelante en la paracha de Moab, donde el Eterno dice que no profanaréis mi nombre, en el capítulo 22, verso 33, no profanaréis mi nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Yahweh que os santifico. ¿Y qué pasó en el capítulo 24, verso 10 en adelante? En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Es importante cuidarnos de maldecir, que nuestros labios salga alabanza, salga para edificación, para bendecir, para hablar cosas buenas, para hablar y proclamar su palabra, para profetizar. Estas cosas quiere el Eterno de su pueblo. Tú, como hijo de él, represéntalo de la mejor manera. ¿Y qué mejor manera es aprendiendo sus mandamientos? No maldeciréis al sordo, ¿sí? Del ciego no pondrás tropiezo, no abusar de las personas que tienen incapacidades, ¿sí? Mucho cuidado, dice el Eterno. No abusen de estas personas por esa incapacidad. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No detener el salario al jornalero. No ser injustos. No harás injusticia de juicio, ni favoreciendo al pobre, ¿sí? Sino que con justicia juzgaremos al prójimo. Otra cosa muy importante, el chisme. El chisme. No andarás chismeando entre tu pueblo. Es muy fácil, amados hermanos, soltar palabras y estar dando conceptos y opiniones sobre un líder, sobre un pastor, sobre un hermano. Todo eso el Eterno lo acarrea, el Eterno lo aborrece. Recordemos el capítulo 3 de Santiago. Leámoslo. La lengua. La lengua es un miembro peligroso si no lo sabemos manejar. Palabras necias, palabras de doble sentido, chistes de doble sentido, palabras negativas, pesimistas, todas esas cosas que salen de nuestra boca, el Eterno tiene en cuenta eso y después nos preguntamos por qué nos está yendo de tal manera. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Recordemos que nuestro Mashiach dijo que no cometerás asesinato, pero aquel que en su corazón o le dice a su hermano idiota o fatuo, está cometiendo asesinato en su corazón contra su hermano. Puntos muy importantes. El Eterno vuelve y recalca, debemos guardar sus estatutos, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. El estar combinando, estamos viendo esto ya desaforadamente en estos tiempos, la combinación de frutas, la combinación de animales, la combinación de todo tipo de alimento, ¿sí? Combinaciones que simplemente van a traer daño y que van en contra de los estatutos de nuestro abacados. Verso 19 dice, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado, nada de semillas, no mezclar ropas. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva, desposada con alguno, debe pagar una recompensa. Eh, Habla acerca de cuando entre a la tierra, también cuando plantares, del verso 23 al 25. Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. El cuarto año todo fruto será consagrado en alabanzas a Yahweh, mas el quinto año comeréis el fruto de él,
para que os haga crecer su fruto. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. Esto es pura fe, hermano, pura fe, pura fe. ¿Cuántos están haciendo, cumpliendo este mandamiento? Pues, amados, esto es el mandamiento es para la tierra de Israel, pero aún allá hay algunos que no están cumpliendo con esto. No le dan descanso en el año Shemitah a la tierra, la recomendación del Eterno. Todo esto es yendo en contra de las tradiciones paganas, ¿sí? Sobre la barba, sobre el cabello, ¿sí? Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. No, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. Muchos de nosotros pasamos situaciones o muchos pasaron por este tipo de actividades, creyendo y poniendo su esperanza en un adivino, en un brujo, en una bruja. ¿Sí? Las cartas, la bola mágica, riegos, saumerios, todo este tipo de cosas de amuletos. El Eterno dice que estas cosas no debemos hacerlas, que solamente consultemos a Él. Delante de las canas te levantarás, el respeto por los ancianos, amados hermanos, esto ya se perdió. Los ancianos esperando un puesto en un bus y los jóvenes sentados con sus teléfonos. Anteriormente se nos enseñaba, inclusive habían letreros en los buses donde se nos decía que eh, debíamos de pararnos frente a una dama, una embarazada, un anciano, ¿cierto? Para cederles el puesto. Y esto en los colegios también se enseñaba. Cuando entraba el profesor, nos levantábamos para saludar. Estas cosas ya no se ignoran, ¿sí? Otro mandamiento es que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Porque no debemos olvidar de dónde salimos y qué amor recibimos nosotros de parte del Padre. Balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. Yo, Yahweh, vuestro Elohim, aquellos que tienen negocios y hacen tracalerías, hacen engaño, ¿sí? Cobran de más. Todas estas cosas el Eterno las abomina. Y vuelve y dice el Eterno, guarda pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra. Esa es la única manera de manifestar que somos hijos de Él, que somos apartados, que pongamos en práctica lo que Él nos enseña. El capítulo 20, ya es el último capítulo de la Parashá Kedoshim, nos habla nuevamente de los actos de inmoralidad. Ya vimos acerca de esto, el tener relaciones sexuales entre familiares, ¿cierto? Ofrecer sacrificios de los niños a Moloch, ¿cierto? El Moloch moderno es el aborto. Eh, el Eterno está en contra de todas estas cosas. Nuevamente los adivinos, los encantadores, santificaos pues y sed santos porque yo soy Yahweh vuestro Elohim, guarda mis mandamientos y ponerlos por obra. Ahora, un mandamiento muy importante, verso 20, capítulo 20, verso 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Ojo, pedimos perdón si nos hemos enojado, si hemos dicho alguna vez, hemos sido faltos de respeto a nuestros padres. Pidamos perdón al Eterno porque eso trae maldición, eso no trae bendición. Ahora, un verso muy importante aquí, el verso 10 dice, un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefactiblemente serán muertos. Esto nos lleva al caso de la mujer adúltera en el capítulo 8 de Juan, donde trajeron solo a la mujer, estos hombres, faltándoles respeto al Mashiach, creyendo que él era cualquier persona que les iba a dar un veredicto inmediato, pero se quedaron, como decimos nosotros, con los crepos hechos porque respondió de acuerdo a la palabra y es nuestra mejor arma. Siempre respondamos de acuerdo a la palabra. Si no está en la palabra, pues no hacemos eso de nuestra propia opinión, amados hermanos. El Mashiach respondió, el que esté libre de pecado, porque él sabía, y posiblemente lo que escribió en el, en el suelo con el dedo fue Jeremías 17:3, de que no habían abandonado la Torah y se habían inclinado a los mandamientos de hombres, ¿cierto? Ellos esperaban un juicio, sí, apedréenla, pero simplemente era un truco para probarlo a él, sabiendo que él mismo escribió la Torah, él mismo dio la Torah. O sea, así que
Esto es importante tenerlo en cuenta porque el mandamiento dice que ambos deberán de ser traídos, no solamente uno de los dos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre nuevamente, si alguno durmiere con su nuera, ayuntare con varón como con mujer, ¿sí? Todos estos actos de inmoralidad sexual entre familiares. Lo de la cúpula con bestia también ha de ser muerto y mataré la bestia. Aquí todas estas instrucciones acerca de la pureza sexual, amados hermanos. Verso 22, guarda pues mis estatutos y todas mis ordenanzas, ponelos por obra, no sea que os vomite de la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones. Es el propósito. Apartémonos de toda práctica de las naciones, festividades, celebraciones que se estén haciendo en tu país. No participes de ellas. Ya dejamos lo que fue las que celebrábamos antes y ahora nos dedicamos a entender, a celebrar y a gozarnos en las fiestas que el Eterno propone. Levítico 23. Amén. Para terminar, verso 26 del capítulo 20 dice, habéis pues de serme santos, porque yo Yahweh soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Así que quita todo pecado que hayas cometido, que haya alguna puerta que hayas abierto a la adivinación, a las cartas del tarot, a los amuletos, a a todo este tipo de acertijos, cosas ocultas, amados hermanos. Limpiémonos, que seamos perdonados. Y bueno, hasta aquí la parasha Kedoshin, dos parashot en el día de hoy, parasha Ahareimot y la parasha Kedoshin, que nos habla de la elevación espiritual, dejando todo tipo de impureza, tanto sexual como cualquier tipo de tradición pagana. Aleluya. Que el Eterno les bendiga y les guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les traiga paz. Shalom, shalom, amados hermanos. Nos vemos en la próxima para allá número 31. Emor, habla. Shalom, shalom. Leitraot. Shalom, Ahim.